Las consultas en Access me permiten mostrar información filtrada por unas características especiales. Puedo hacer con ellas cuentas, sumas, determinación de máximos, promedios, etc. Vamos a abrir una base de datos. Le digo acá equipo, examinar. En el escritorio está, se llama Mundo. Observamos que nos aparece la advertencia de seguridad. Vamos a habilitar el contenido para poder trabajar con ella. Le doy clic acá en habilitar el contenido. Si yo abro esta tabla, es una tabla con países, capitales, moneda, superficie, población, etc. Vamos a mostrar el número de países, la cantidad de países por continente. Por ejemplo, yo tengo acá los continentes, entonces conocemos que hay 5 continentes. Voy a mostrar cuántos países pertenecen a cada continente, cuántos de América, cuántos de Europa, cuántos de África, cuántos de Asia. Entonces voy a generar una consulta. Le digo acá crear diseño de consulta y muestro la tabla, agregar la tabla y cerrar. Esto es para mostrar la tabla con la que voy a trabajar. En el primer campo, entonces tenemos el país. Voy a arrastrar país hasta el primer espacio y voy a buscar cuál es el continente. En el continente lo arrastro hasta el segundo campo. Acá tengo varias características o varios espacios donde puedo filtrar mi búsqueda, pero en ese caso voy a colocar los países y los voy a agrupar por continente. Voy a contar los países por continente. Entonces, como ese es un criterio de cuenta, le doy clic derecho y escojo totales. En total le digo que cuente y que los agrupe por continente. La columna de continente la dejo quieta. Entonces le digo cerrar aquí. ¿Desea guardar los cambios en el diseño de consulta? Le digo que sí y le digo cantidad de países. Al darle clic observamos que nos muestra cuántos países son de África, cuántos de América, cuántos de Asia, etc. Le digo cerrar y voy a construir una segunda consulta. Si abrimos la base de datos, la tabla, observamos que hay unos países y tiene una población y tenemos acá por acá una religión. Musulmán, católica, anglicana, a confesional. Bueno, yo no había escuchado ese tipo de religión. Entonces vamos a hacer una consulta y es la siguiente. ¿Cuál es la cantidad de países que hay por determinada religión? O sea, ¿cuántos países de religión católica, cuántos países de religión musulmana? Y vamos a sumar la población para hacer un cálculo numérico. Voy a mostrar cuántos países existen de religión católica, cuántas de religión musulmana y voy a hacer la sumatoria de la población. Esto querrá decir que esa sumatoria de población serán los católicos en términos generales. Si hago la sumatoria de población de los musulmanes, entonces serán cuántos países y cuántos fieles a esa religión hay. Entonces voy a cerrar aquí. Y ya tengo determinado que son países, población y religión. Entonces le digo, crear diseño de consulta, escojo la tabla, agregar y cerrar, países, extiendo países hacia la primera, población, extiendo población hacia la segunda y finalmente religión. Como voy a activar totales numéricos, entonces le doy acá en las propiedades, le doy clic derecho, totales. Entonces voy a hacer un conteo de países. Voy a hacer la sumatoria de poblaciones y que lo agrupe por religión. Le doy en este caso cerrar. A la pregunta ¿desea guardar los cambios en el diseño de consulta? Le coloco que sí y entonces le pongo fieles por religión de países. Por ejemplo, del lado izquierdo vemos que se abre la consulta y al darle clic entonces me muestra cuáles son los de la religión aconfesional, cuántos países hay de religión anglicana, por ejemplo, y cuál es la totalidad de la población de esa religión. Voy a cerrar por acá. Y vamos a hacer la tercera consulta. Suponiendo que tengo países de idioma que hablan inglés, entonces, bueno, tengo varios, catalán, inglés, serbo-croata, malayo, coreano. Voy a decirle que me muestre cuáles son los países de habla inglesa. Diseño de consulta, muestro la tabla y cerrar.
arrastro país y luego cuál es la lengua. Entonces voy a buscar cuál es la lengua aquí. Ahí está. Que él me muestre el países con la lengua inglesa. Entonces aquí donde dice el criterio, como y asterisco. Esta consulta significa que él va a mostrar el país y la lengua va a empezar con la letra I. El carácter I asterisco significa que es la primera letra de la lengua es I y el resto, o sea, el segundo, el tercer carácter no me interesa. Le doy aquí y sí, deseo guardar países de habla inglesa. Al abrir doble clic, entonces me muestra cuáles son los países cuya lengua es inglesa. Pero voy a rectificar y me doy cuenta de que existen unos países que tienen irlandés, islandés e italiano. Quiere decir que ellos se colaron ahí, por decirlo de alguna manera, porque también empiezan con I, pero el segundo y el tercero no coinciden. Voy a optimizar esta consulta, cierro. Entonces, para poder modificar una consulta, le doy acá, clic derecho, vista diseño. Voy a modificar aquí que no sea I asterisco, sino ING. Cierro, le digo deseo guardar y doble clic. Vemos que ya todos cumplen con su criterio. Con esta técnica puedes personalizar las consultas de las tablas en las bases de datos. Practica hasta su total dominio. Si el video te ha parecido brillante, puedes compartirlo con tus amigos e incluso con tus enemigos. Suscríbete al canal para que te enteres de las novedades académicas y dale clic al like que no te cuesta nada. Deja tus dudas en la caja de comentarios para estar en contacto. Soy Harold Álvarez.